Muy buenas tardes, noches, señores y señores. Estamos en el aeropuerto de Houston, el aeropuerto George Bush, y estamos volando esta noche rumbo a Los Ángeles. Hoy es Nochebuena. En realidad no estamos volando rumbo a Los Ángeles, estamos volando rumbo a Ontario, que es una ciudad que está entre Los Ángeles y San Bernardino. Yo tenía que ir a Los Ángeles, a última hora no conseguí vuelo a LAX, digamos, y me voy a Ontario y desde ahí ya veré cómo hago para llegar. Vamos a volar, como les decía, con United Airlines a bordo de un Boeing 737-900 en su primera clase real, no como en Europa que son asientos de clase turista con el del medio vacío, sino que literal 2 asientos a cada lado del pasillo, y valoraremos qué tal el servicio, qué tal volar en Nochebuena, que es una particularidad. Así que acompáñenme, vamos a conocer también el Polaris Lounge antes de embarcar, que es un salón muy bonito, y después volaremos rumbo a Ontario. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Todo es electrónico, no hay una persona que te haga el despacho, es todo, pero viajes business, turista, hay que hacerlo manualmente uno. Por supuesto hay asistentes que te ayudan, pero básicamente se hace de manera manual. Esto está en Estados Unidos, está en Texas. A ver, Marion Dubos, ¿quién es? A ver. Aguante Mario. Bueno, muy lindo, me voy al lounge. United tiene los United Club, que son unas salas VIP para quien vuela primera clase doméstico, quien tiene estatus, pero como yo vengo de un vuelo intercontinental en clase Polaris, que llegué hoy a la mañana, tengo acceso en esta conexión al Lounge Polaris también, un par de escalas más arriba que los United Lounge. Este es el Lounge Polaris. Y aquí vamos a pasar una horita más o menos hasta la salida de nuestro vuelo. Estos asientos individuales son los que a mí más me gustan. Tienen esta lámpara. Debajo 2 enchufes, no universales, pero casi, y dos cargadores de USB. Además de una mesa bastante amplia. Está muy muy bien. El Lounge Polaris tiene, entre otras características, un restaurante a la carta. Además de tener café Illy, que ahora me voy a tomar uno. Tiene restaurante a la carta, que es este, pero hay fila. ¿Ven? Les voy a mostrar el menú. Toda esta carta, o sea, todo lo que se sirve aquí y todo lo que se sirve en la barra que les acabo de mostrar está incluido, es decir, es gratuito, no hay que pagar aparte. Pero el problema es que hay fila, está todo lleno y no voy a hacer fila ni loco. Por tanto, me iré a tomar algo de las cositas que se pueden comer, por ejemplo una manzana verde. Ven aquí al fondo del lounge, además de haber este sector de buffet, hay también un bar con un montón de alcohol, súper bonito, una barra muy linda. Por lo caliente, chili de cerdo con patatas y cilantro, una sopa de queso cheddar y pimienta. Bueno, vamos a dejarlo para otra persona. Esta es una bandeja de salteado de verduras con queso parmesano. Estos son smashed potatoes con parmesano también, y repollito de Bruselas con zanahoria, un embole, y salmón cocido con espárragos y hierbas.
Este es el salad bar, aquí tienen varias ensaladas de diferentes tipos, todas en base de hojas verdes. Aquí para armar tu propia ensalada, que tiene zanahorias, tomates, pimientos, hojas verdes, en fin. Y aquí unos rolls y fiambres, quesos y algunos dulces. Bien, estas son las... esta es una maravilla de United en el Lounge Polaris. Son estas duchas, estos cuartos de ducha, son como unas suites. Unas suites muy amplias con inodoro, ducha y lavamanos. Y es excepcional porque, claro, mira, una ducha aquí te la puedes hacer con esta, que tiene además duchador manual, o con esta que te cae ya por encima de la cabeza. Esto es muy práctico porque esto abre el duchador, le lleva a dar ahora y las puteadas se van a oír hasta Pekín. Pero este es el duchador y esta es la de arriba, o sea, le das a ese botón y para apagarlo también le das al mismo botón, o sea que es muy simple. Y con esto regulas la temperatura. Jabón para manos, acondicionador y shampoo. Esto es lo que más me gusta del Lounge Polaris, así que me voy a dar un baño y en un ratito seguimos. Tengo un temita de TOC y es que me está volviendo loco que estos cuadros estén con 10 centímetros de diferencia. Supongo que es arte, es parte del arte, pero o sea, me dan ganas de corregirlo. Pero bien, vamos a lo que verdaderamente vinimos. Nada de todas esas cosas, vamos a hacer un espresso. Yo tengo ventaja porque ya esta máquina la probé el año pasado y recuerdo que no estaba del todo mal. Vamos a por él. Bueno. El café se revuelve, aunque no se use azúcar, un poco para mezclar las diferentes... bueno, esto es toda una historia así de... Es como cuando tienen que escuchar a los sommeliers de vinos que son insoportables. Bueno, si me escuchan a mí soy igual de insoportable, pero con el café. No está prolijo, porque me tiró la primera gotita afuera. Bien, ahí está mi vuelo, ven, Ontario United, el 1563, sale en la C15, uy, en la Loma del Or. Bueno, conseguí que me den un aventón, porque estaba realmente en Villa Culo, mi vuelo desde el Polaris Lounge, así que nada, me estoy yendo con este caballero tan amable. Me divierte andar en cochecitos por el aeropuerto, ya lo hice, ¿se acuerdan el video de... que era de Singapore Airlines, que casi pierdo el vuelo y me llevaron? Bueno, hoy estoy en una situación prácticamente similar. Bueno, llegué tan rápido a la puerta con mi amigo que me trajo, que de hecho todavía no empezó ni el embarque, lo cual no está mal. Es una curiosidad en mi vida llegar temprano a una puerta, así que lo agradezco. Ahora sí, embarcando finalmente al 737-900 que nos llevará a Ontario. Estamos en el aeropuerto de Houston, les recuerdo. Vuelo de 3 horitas y media, no sé, ahora veremos qué dice el capitán, pero calculo que andará por ahí más o menos. Flight 1573 with service over to Ontario. Beautiful flight tonight, so we kindly ask you place only those large items in the overhead bins, wheels, or handles first. Please keep those smaller items underneath the seat in front of you. Just be sure it keeps that area around your feet clear. Once you have found your seat, please step into your row to allow those behind you to pass. I think this is a little maybe if I move this. Oh, okay. You're okay with it? Yeah. Mine. I don't know if it's going to move. I already turned it sideways. Hola. ¿Venís conmigo? Con zapatitos. No se puede creer. Ven aquí. Hola. Hola. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard the United Flight with service over to Ontario.
You have a full flight tonight, so we kindly ask you place only those large items in the overhead bins, wheels, or handles first. Y se quedó. For the items you place in the overhead bins. Bueno, los asientos son prehistóricos, como pueden ver. Esto es una especie de cosa que no sé si funciona. El tamaño del monitor es no mini, es, o sea, ok. Este es uno de los 737 más antiguos de la flota de United Airlines, es uno de los heredados de Continental Airlines y aparentemente las películas que carga el sistema de entretenimientos son estrenos del vuelo inaugural en 1726. De momento me dejaron esta perra aquí, que no sé si viene aquí en este asiento conmigo o no. No tengo ningún tipo de reclamo, al contrario. Miren si me dejan la perrita y me dejan vacío golazo. Bueno, igual que anoche, United ofreciendo su flota tan moderna. Este es un 737 del 2001, o sea, es un avión que tiene 23 años. Seguramente en algún momento le fueron cambiados los interiores, pero tiene una configuración bien antigua, no son los últimos asientos, digamos. Lo cuento como un detalle, no como una crítica. Llueve y hay mal tiempo y la ventana está un poco empañada, pero bueno, hacemos lo que podemos. Hi, and welcome. We're happy to have you aboard. We appreciate your attention as we get the safety video off and rolling. FAA regulations require you to follow the instructions of our crew members and comply with all posted flight signs. Please place your personal item under the seat in front of you. If you lose your phone or other device under a seat, ask a flight attendant to help find it. Please do not move the seat, as this can damage the device and its battery. Mamita. Bueno, ¿qué decirles del baño? 23 años de avión. Lo old fashion que es esto, increíble. También les digo otra cosa, si viene CSI y pasa un hisopo aquí o aquí, tenemos un problemón, Bien, empezó el servicio, demoró un poco porque había mucha tormenta, mix de nueces calientes y una Coca-Cola me pedí porque no quiero beber alcohol. Y ya saben que cuando yo conduzco, aún sobrio, es complejo. Y ahora tengo que conducir en Los Ángeles. Bueno, llegó la comida, no sé qué es, y lo peor es que lo preordené, pero no recuerdo qué era. Bueno, carne con queso. Un horror, si sabía que era esto no lo pedía. Y luego patatas fritas, un budín, pan, mantequilla, pimienta, sal. Y esto es, señores. No puedo entender en qué momento se me ocurrió ordenar esto. Supongo que para un americano está buenísimo. Debí hacer otra cosa. Lo di todo, Hasta aquí llegué. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival and be seated.
Ontario. Local time is 10:40. Please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. You may continue to use and charge your phones and tablets. If you are seated in the exit rows, please do not plug your devices into the outlets. Don't forget to check your seat back pocket and area around your seat to make sure you have all of your belongings. And be careful when opening the overhead bins. Once we arrive at the gate, our airport team will be more than happy to answer any questions that you may have. Hi there. Welcome. Merry Christmas. Thank you. Thank you. Desembarcando en Ontario, ahora alquilarme un coche e irme a Los Ángeles. Calculo que tendré, está muy concurrido el aeropuerto de Ontario, tendré 1 horita más o menos de aquí a Los Ángeles. James, Harold, Tanderi, Petrusa, Fangio, no me acuerdo quién es el otro. Creo que soy literalmente el único cristiano que despachó una maleta en este vuelo. No hay nadie, ni una persona. No les miento. Buenísimo, saldrá primera. Muy bien, llegado ya a Los Ángeles, son algo así como las 2 de la mañana de la Nochebuena. He pasado la Nochebuena arriba del avión, lo cual ha sido realmente fabuloso. Me había olvidado, ya me había sucedido varias veces, pero hace muchos años. Creo que de aquí en adelante lo voy a tomar como una cosa fija. O sea, es maravilloso estar solo volando por cualquier lugar del mundo y no estar en una cena navideña, que las detesto. Dicho esto, vamos a lo positivo y a lo negativo del vuelo. En el lado positivo, claramente el salón Polaris de United en Houston. Todos los salones de Polaris que he visitado son fantásticos, me parece un lugar excelente. He estado en el de Houston, en el de Los Ángeles y si no me equivoco en algún otro más. Todo bien, digo yo que ya no puedo verbalizar bien. El vuelo en horario, época de fiestas, último vuelo del día para la aeronave esa y en horario. Eso es muy destacable. Mi vuelo de Buenos Aires a Houston también había salido en horario. Punto a favor de United en este sentido. Otra cosa que me gustaría destacar como positiva es el precio del Wi-Fi. Es muy accesible, no es esta locura de 20 euros, 25 euros que tienen algunas aerolíneas europeas. Es un precio generalmente accesible, sobre todo teniendo en cuenta la duración del vuelo. Hay vuelos de 3 horas y media, 4 horas y el precio es $8, por ejemplo, para todo el vuelo con streaming. O sea, es un punto a favor también. Parte negativa, la comida no ha sido buena. Nunca es buena la comida en la primera clase doméstica en las aerolíneas americanas. Lamentablemente es casi una constante. Y el avión era un avión muy antiguo, sí, muy antiguo. A mí personalmente me encanta volar este tipo de aviones, pero entiendo que haya gente que le pueda molestar, una cabina un poquito cansada. Sin embargo, vuelvo a hablar de lo personal, a mí me gusta esta configuración de primera clase más antigua, con asientos más robustos, de piel dura y tal. Si uno ve la nueva clase, la nueva primera clase doméstica de United, por ejemplo, la última en los MAX, en los 737 MAX, verá que está muy bien también, pero tiene algo un poquito más como de plástico. A mí me gusta esta cosa así como si fuera un coche antiguo, vamos a decirlo así. Así que nada, quiero aprovechar para desearles a todos españoles, latinoamericanos y americanos, estadounidenses, que son como el núcleo duro del canal, un fantástico 2025, que todavía no he podido hacerlo, lamento hacerlo tan tarde, pero durante este viaje se me rompió el ordenador, entonces no voy a poder publicar este video hasta dentro de un tiempo. Que estemos juntos aquí en el blog, que me sigan acompañando y poder seguir trayéndoles cosas que les sirvan, ¿sí? Material que les sea útil para sus próximos viajes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight